Hay horas en la noche que no deberían existir. Momentos en los que el reloj marca números que parecen abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Y si me preguntas cuál es la peor de todas, te diré sin dudarlo que son las 3:33 de la madrugada. No las 3 en punto, no las 3:30, sino exactamente las 3:33. Porque en esa hora, cuando el 3 se repite como un eco maldito, los puentes de carretera se convierten en algo más que simples estructuras de concreto y acero. Se transforman en umbrales hacia experiencias que ningún conductor debería vivir. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si sientes esa cosquilla de curiosidad mezclada con miedo, suscríbete al canal Nunca de Noche. Porque lo que vas a escuchar hoy no es ficción. Son testimonios reales de personas que se atrevieron a compartir lo que vivieron. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque necesito saber que no estoy solo en esto, que hay más personas ahí afuera que entienden que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Lo que voy a contarte esta noche viene de países diferentes: México, Colombia, España y Argentina. Conductores, puentes, una misma hora maldita. Y aunque están separados por miles de kilómetros, sus experiencias comparten un patrón tan específico que resulta imposible ignorarlo. Algunos vieron sus vehículos apagarse sin razón, otros presenciaron figuras saltando desde lo alto que nunca tocaron el suelo. Y hubo quienes fueron testigos de accidentes que ocurrieron décadas atrás, pero que se repiten como si el tiempo se hubiera roto en pedazos. El primer testimonio nos llega desde México, específicamente de la carretera de La Rumorosa en Baja California. Y si conoces ese lugar, ya sabes por qué se ganó su reputación. La Rumorosa no es cualquier carretera, es un tramo serpenteante que conecta Mexicali con Tecate, famoso por sus curvas traicioneras y por el cementerio de vehículos que yace al fondo de sus barrancos. Cientos de autos y camiones de carga descansan ahí abajo, retorcidos entre rocas gigantes, testigos silenciosos de los que no lograron dominar esas curvas. Pero lo que hace realmente escalofriante a La Rumorosa no son solo los accidentes, sino las historias que los traileros cuentan cuando atraviesan ese lugar de madrugada. Este relato me lo compartió Roberto, aunque prefirió no dar su apellido ni especificar exactamente de qué ciudad es. Roberto lleva más de 15 años conduciendo tráileres por todo México y me dijo que si algo había aprendido en esos años era a respetar la carretera, pero sobre todo había aprendido a respetar La Rumorosa. Me contó que esa noche de febrero llevaba carga desde Mexicali hacia Tijuana, una ruta que había hecho cientos de veces. Conocía cada curva, cada subida, cada bajada de ese camino como la palma de su mano. Salió tarde de su punto de carga, cerca de las 2 de la madrugada, y calculó que estaría llegando a la zona de los puentes aproximadamente a las 3:30. Roberto me explicó que en La Rumorosa hay varios puentes vehiculares que cruzan por encima de la carretera, estructuras necesarias porque el terreno montañoso hace que las vías se crucen en diferentes niveles. Esa noche, cuando se acercaba al tercer puente del trayecto, miró el reloj digital de su tablero. Marcaba exactamente las 3:32 de la madrugada. Sintió un escalofrío que no supo explicar, una sensación de advertencia que le erizó la piel de los brazos. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si alguien hubiera robado el oxígeno. Roberto me confesó que en ese momento
pensó en su padre, quien también fue trailero y siempre le decía que confiara en sus instintos, que la carretera hablaba si uno sabía escuchar. Cuando pasó exactamente debajo del puente, el reloj cambió a las 3:33 y en ese preciso instante todo se apagó. El motor del tráiler se silenció, como si alguien hubiera cortado la corriente de golpe. Las luces del tablero se extinguieron, los faros delanteros dejaron de iluminar el camino. Roberto me dijo que sintió un miedo que no era normal, un terror tan profundo que le nació desde el estómago y le subió hasta la garganta. No era el miedo lógico de quedarse sin luz en una carretera peligrosa, era algo más primitivo, algo que le gritaba que no estaba solo. Sus manos empezaron a temblar mientras intentaba girar la llave de contacto una y otra vez, pero el tráiler no respondía. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento que normalmente aúlla entre las rocas de La Rumorosa. Fueron solo 45 segundos, pero Roberto jura que parecieron horas. Me contó que en ese silencio escuchó algo que nunca olvidará. Pasos sobre el techo de su tráiler. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara desde la parte trasera del remolque hasta la cabina. El sonido era inconfundible, el mismo que hacen las botas cuando pisan metal. Roberto no se atrevió a mirar hacia arriba, no se atrevió a encender su celular para iluminar, simplemente cerró los ojos y rezó como no lo hacía desde niño. Y entonces, tan repentinamente como se apagó, el tráiler volvió a encenderse. Las luces parpadearon, el motor rugió de nuevo y el tablero se iluminó, marcando las 3:30 de la madrugada. Roberto aceleró sin pensar, sin mirar atrás, sin detenerse hasta que estuvo varios kilómetros adelante, en una zona iluminada. Cuando finalmente se atrevió a bajar para revisar el techo del tráiler, encontró marcas, huellas de polvo sobre el metal, como si alguien realmente hubiera caminado ahí arriba. Pero lo más perturbador era que esas huellas terminaban en el borde delantero del remolque y no continuaban hacia ningún lado, como si quien las hizo simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Él me confesó que esa noche lloró en su cabina, llamó a su esposa, aunque fueran las de la mañana, y le prometió que buscaría otro trabajo. Nunca volvió a pasar por La Rumorosa a esa hora. Nunca volvió a arriesgarse a estar bajo un puente cuando el reloj marca 3:33. En Bogotá, Colombia, hay un puente que a simple vista parece común, pero guarda una historia que congela la sangre. Se trata del puente de la calle 100, un lugar que no solo conecta avenidas, sino que conecta también con lo inexplicable, con lo sobrenatural, con historias que varios conductores prefieren no contar, pero que pocos pueden olvidar. Antes de adentrarnos en esta historia, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que una presencia te observa mientras conduces de noche? ¿O que algo está a punto de suceder, aunque no sepas qué? Pues déjame contarte que en la historia que sigue, esta sensación es el preludio de un encuentro que parece arrancado de una pesadilla. Y si estás a gusto escuchando estas historias, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Nunca de Noche para más relatos que te pondrán los pelos de punta. María, una mujer en sus 30 años, relató que aquella madrugada había salido de una reunión familiar y decidió tomar un atajo para llegar a casa. Eran exactamente las 3:33 cuando su carro se acercaba al famosísimo puente de la calle 100, ubicado cerca de la carrera séptima.
Ella siempre había escuchado las historias de terror sobre el puente, sobre una mujer vestida de blanco que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, pero nunca creyó que algo así pudiera alcanzarla a ella. Mientras conducía, notó un frío intenso que ni el aire acondicionado podía aliviar. El silencio en la calle era absoluto, como si el ruido de la ciudad se hubiera ido de repente. Fue entonces cuando vio a lo lejos, en el borde del puente, una figura femenina. Al principio pensó que era una persona caminando distraída, quizá alguien que necesitaba ayuda. Pero la figura se acercaba rápido, y para su horror, esa mujer comenzó a correr y de repente saltó hacia la carretera, como si quisiera impactar contra su parabrisas. El corazón de María latió tan fuerte que pensó que iba a explotar. Gritó, frenó en seco, cerró los ojos y apretó el volante con fuerza, temblando de miedo. Pero al abrir los ojos al instante, la figura había desaparecido. No había señales de impacto, ni cicatrices en el parabrisas, ni nada que explicara lo que acababa de pasar. Solo el eco de un grito silencioso resonando en su mente. María, entre lágrimas, recordó lo que le contaron sus abuelos sobre ese puente, que era un lugar donde muchas personas tomaban la fatal decisión de acabar con su vida. Que la figura vestida de blanco era el espíritu de una mujer joven que después de salir de su convento fue asesinada de manera brutal en ese mismo lugar. Desde entonces dicen que su alma vaga pidiendo ayuda o buscando compañía en las noches solitarias. Ella no pudo dormir esa noche. Cada vez que recordaba el salto, sentía que ese instante la había marcado para siempre. Su testimonio coincide con muchos taxistas y conductores que evitan pasar por el puente de la calle 100 después de la medianoche por miedo a reencontrarse con esa silueta espectral. Este fenómeno no solo ha sido contado en voz baja entre los locales, sino que ha generado incluso advertencias en algunas aplicaciones de transporte y recomendaciones para quienes viajan tarde en la noche. Evitar pasar por esa vía entre las 3 y las de la madrugada. ¿Te imaginas ser testigo de algo así? Detenerte en medio de la carretera porque un cuerpo joven, que parece real, decide saltar frente a tu auto y luego simplemente desaparecer. María me confesó que hasta el día de hoy no sabe cómo logró continuar conduciendo después de ese momento y que prefiere no regresar por ese camino después de horas tan oscuras. El puente de la calle 100 es por mucho uno de los lugares más temidos en Bogotá para conductores nocturnos. Las leyendas urbanas sobre la mujer de blanco y otros espíritus que rondan esa estructura han generado un aura de misterio y terror que solo crece con el pasar de los años. Y aquí, entre nosotros, ¿tú qué harías si fuera tu auto el que se apaga en plena noche, bajo un puente, y de repente ves a una figura que salta hacia ti sin razón aparente? ¿Seguirías conduciendo o simplemente darías media vuelta y no mirarías atrás? Déjamelo saber en los comentarios, que quiero saber si eres de los que se atreverían a cruzar a esa hora, o si este relato te ha hecho reconsiderar tus recorridos nocturnos. Las historias de la calle 100 no terminan aquí, pero esta noche solo te traigo esta experiencia porque cumple con un patrón extraño que ha capturado la atención de investigadores paranormales y de quienes han decidido adoptar una postura de respeto y precaución al pasar por ese puente a esa hora exacta, las 3:33 de la madrugada. Un horario en el que las energías parecen cambiar y donde el velo entre nuestro mundo y otros es más delgado que nunca.
La carretera que une Pozuelo de Zarzón con Montehermoso en España es conocida por muchos como el Tramo de la Muerte, un lugar donde la lógica parece rendirse ante lo inexplicable y donde los conductores que han osado pasar a altas horas de la noche cuentan historias que desafían la razón. Es una recta aparentemente tranquila, con buena visibilidad y firme en buen estado, pero la concentración de accidentes inexplicables en un tramo muy específico ha hecho que se convierta en un punto de miedo y misterio. Un camionero llamado Javier, quien ha recorrido esa ruta por más de 10 años, compartió una experiencia que marcó su vida para siempre. Esa noche, al igual que tantas otras, transitaba con su vehículo pesado alrededor de las 3:33 de la madrugada, cuando pasó bajo uno de los puentes sobre la carretera. Su rutina era tan automática que nunca imaginó que esa vez el destino tenía preparada una escena que ningún manual podría explicar. Lo primero que notó fue un silencio absolutamente impactante. No se escuchaba el motor de su propio camión. No había el habitual eco del viento entre los árboles cercanos, ni siquiera los grillos que solían acompañar las noches en esa zona. Y entonces comenzó a verlos. Figuras de vehículos destrozados, como en un accidente múltiple, luces intermitentes de emergencia y la sombra de personas corriendo heridas o gritando por ayuda. Javier redujo la velocidad, paralizado por el miedo y la confusión, sin entender cómo podía estar presenciando algo que no existía realmente en la carretera visible. Sin embargo, lo más aterrador llegó cuando bajó de la cabina para auxiliar a las supuestas víctimas. No había absolutamente nadie, ni rastro de esos coches destruidos, ni de las personas que había visto momentos antes. Su compañero de viaje, que le seguía en otro camión, tampoco pudo ver nada. La escena parecía evaporarse en el aire, dejando a Javier con el corazón en la garganta y la mente llena de preguntas sin respuesta. Al día siguiente, decidió investigar y descubrió que justo en ese lugar, hace casi 20 años, ocurrió un trágico accidente en cadena donde murieron varias personas. La fecha y la hora coincidían con exactitud con lo que él había visto, las 3:33 de la madrugada. Desde entonces, esa visión se repite como un bucle en la memoria de quienes han cruzado bajo ese puente a esa hora maldita. No es un caso aislado. Otros conductores reportan fenómenos similares, donde el pasado parece colarse en el presente, mostrando tragedias vividas como si fueran hologramas que emergen desde otra dimensión. Estas manifestaciones no solo perturban, sino que también levantan una pregunta inquietante. ¿Serán los recuerdos de esas almas atrapadas o evidencia de que el tiempo mismo puede deformarse en esos puntos de la carretera? El miedo palpable en la voz de Javier al contar su historia es real. Me confesó que durante días tuvo pesadillas, que evitó conducir en ese tramo a la medianoche y que ahora cada vez que pasa por ese puente lleva consigo un pequeño amuleto que una amiga le dio, como una forma de protección contra lo desconocido. Pero el tramo no solo se llena de apariciones. También existe toda una leyenda alrededor de una figura espectral conocida como la Dama de Blanco. Se dice que es el espíritu de una joven que fue atropellada y arrojada a una laguna cercana, y que a menudo aparece en la carretera pidiendo ayuda o simplemente observando a los conductores con ojos vacíos. Testigos describen su silueta vagando por las cunetas en noches brumosas, envuelta en un vestido blanco que parece flotar con el viento. Su aparición es tomada como un mal presagio
un aviso silencioso para quienes se atrevan a pasar por allí a horas prohibidas. Esta combinación de tragedia, misterio y relatos personales crea un ambiente donde la carretera se vuelve más que una simple vía. Es un punto donde pasado y presente colisionan con consecuencias inimaginables. Y el reloj, inexorable, señala una hora que nadie debería mencionar sin sentir un escalofrío profundo. Las 3:33 de la madrugada. ¿Tú qué harías si una noche, circulando por una carretera aparentemente segura, te detuvieras para ayudar a víctimas de un accidente que no existía y al día siguiente descubrieras que ese evento ocurrió hace décadas? ¿Seguirías adelante o darías media vuelta pensando que hay lugares en este mundo hechos para no ser perturbados? Déjame tus pensamientos en los comentarios, porque estas preguntas no tienen respuestas fáciles y a veces es mejor no saber. La carretera entre Pozuelo de Zarzón y Montehermoso es solo un ejemplo más de esos lugares donde el velo entre mundos se vuelve tan fino que lo imposible sucede, y quienes se cruzan con esos fenómenos quedan marcados para siempre. Estas historias nos recuerdan que hay fuerzas y recuerdos que quizás no debamos desafiar, y que a veces la mejor opción es pasar de largo, evitar la curiosidad y volver a casa antes de que las sombras tomen el control. Argentina, con su vasta geografía y sus rutas interminables, también guarda secretos que congelan la sangre, especialmente cuando hablamos de sus puentes y las historias que los rodean en las horas más oscuras. En la Ruta Nacional 9, en un tramo que atraviesa la provincia de Buenos Aires, un puente se ha vuelto protagonista de relatos que desafían la lógica y que giran en torno a un fenómeno escalofriante: la aparición simultánea de 3 figuras idénticas a las 3:33 de la madrugada. Este fenómeno llegó a mis oídos a través de un testimonio que me dejó sin aliento. Martín y su esposa, quienes venían de un viaje largo y cansado, conducían de regreso a su casa cuando decidieron hacer una parada para descansar antes de cruzar un puente que, según leyendas locales, es un punto de encuentro entre este mundo y otro. Era una noche fría y silenciosa cuando se acercaban a ese lugar, y el reloj del coche marcaba las 3:32. Mientras cruzaban el puente, el automóvil perdió repentinamente toda la electricidad. Las luces del tablero se apagaron, los faros delanteros dejaron de iluminar el camino, y el motor se volvió un mero estorbo silencioso. Martín sintió que un escalofrío le recorría la espalda. En ese instante, ambos vieron claramente a 3 figuras humanoides de pie en el arcén, inmóviles. Eran iguales, como una copia exacta una de la otra, vestidas con ropa oscura y rostros cubiertos por sombras que hacían imposible distinguir detalles. El miedo fue tan intenso que ninguno de los dos pudo ni siquiera gritar. Por unos minutos que parecieron eternos, estuvieron paralizados, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor de guerra. Las 3 figuras no se movían, solo los observaban con una quietud aterradora. Martín intentó encender el coche, pero sin éxito. Finalmente, y sin previo aviso, las figuras se desvanecieron en la oscuridad. Y al momento, el coche volvió a encenderse. Martín pisó el acelerador sin mirar atrás, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Esta experiencia, aunque terrorífica, no es casual ni un producto de la imaginación. En la cultura popular argentina, el número 3
tiene un significado especial y simbólico, ligado profundamente con el concepto de repetición, destino y dimensiones ocultas. Se cree que el número 3 es la puerta a otros niveles de realidad, un vínculo con lo sobrenatural que se manifiesta en fenómenos donde la repetición triplicada juega un papel clave. Los lugareños cuentan que este puente ha sido escenario de múltiples tragedias, incluyendo suicidios y accidentes fatales, y que en ciertas horas la energía del lugar se tensa hasta romper la frontera entre este mundo y el siguiente. Para Martín y su esposa, la experiencia fue un recordatorio palpable de que hay fuerzas en este universo que no podemos controlar ni comprender del todo. La simbología del 3 también conecta con creencias antiguas sobre la existencia de portales dimensionales, lugares donde el tejido del tiempo y el espacio se vuelve frágil y permeable. Este puente en la Ruta Nacional 9 parece ser uno de esos puntos, evidenciado por las manifestaciones repetidas y constantes a esa hora exacta que tantos relatos comparten. Si bien las razones detrás de estas apariciones son un misterio, lo que es claro es el impacto que tienen en quienes las viven. Martín me confesó que desde esa noche nunca volvió a cruzar por ese puente a esa hora, ni siquiera en sueños. La experiencia le dejó una lección profunda. Hay lugares y momentos en los que el simple hecho de estar presente puede alterar el destino. ¿Crees que la aparición de 3 figuras idénticas podría ser una advertencia, un mensaje o quizá un intento de comunicación? ¿O tal vez solo somos espectadores de algo que escapa a toda explicación racional? Cuéntame en los comentarios qué pensarías tú si te encontraras con algo así mientras conduces en la noche más oscura. Este relato nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra realidad y la posibilidad de que lo que consideramos fijo y seguro pueda ser solo una capa superficial. En cualquier caso, esta historia confirma que en determinados lugares y a ciertas horas, la realidad puede doblarse y mostrar sus secretos más oscuros, siempre bajo la sombra del número 3 repetido en la oscuridad. Hay algo muy especial y aterrador en la hora de las 3:33 de la madrugada. Quizás para muchos es solo un número más en un reloj, pero para quienes han vivido o investigado fenómenos paranormales, esa hora representa un punto crítico, una puerta que se abre brevemente entre nuestro mundo y otros planos, donde lo inexplicable toma forma y los puentes parecen convertirse en portales. En los casos que hemos explorado, uno en cada país, hemos visto un patrón inquietante, fenómenos paranormales que ocurren exactamente a esa hora y siempre bajo la sombra de puentes. Se dice que los puentes no son solo estructuras físicas, sino espacios liminales, es decir, puntos de transición entre diferentes estados o realidades. De ahí que sean escenarios perfectos para encuentros con lo sobrenatural, el paso de almas en pena o incluso la manifestación de recuerdos atascados en el tiempo. Nuestro primer testimonio nos llevó a México, a ese tramo peligroso y lleno de leyendas de La Rumorosa, donde el silencio abrupto y la presencia invisible jugaron con la mente del trailero. Luego saltamos a Colombia, con la escalofriante historia de la mujer de blanco, que salta desde el puente y desaparece. Más tarde, en España, un camionero presencia un accidente fantasmal que ocurrió años atrás, una ventana abierta al pasado, en un lugar marcado por la tragedia. Finalmente, en Argentina, una pareja tuvo un encuentro simultáneo con 3 figuras idénticas,
una referencia directa a la simbología del 3 que ancla estos fenómenos. Pero, ¿por qué el número 3? Desde tiempos ancestrales, el 3 ha sido un número cargado de misticismo. En la cultura occidental se asocia con conceptos como la Trinidad, el equilibrio y la perfección, pero también con lo oculto y la repetición de patrones. En numerología, el 3 repetido, hasta convertirse en triple, resuena con fuerza en el campo espiritual y es visto como un mensaje o señal que indica presencia de energías poderosas. Por eso esa hora específica, las 3:33, no es una coincidencia, sino una alineación que permite que lo sobrenatural se manifieste más claramente. Además, los puentes suelen ser lugares donde la muerte y la tragedia se han concentrado a lo largo del tiempo. Muchas veces, accidentes fatales y suicidios se registran en estos puntos, dejando una energía residual que, según algunos investigadores paranormales, puede revivir episodios traumáticos para quienes pasan por allí. Así, el puente se convierte en un testigo silencioso que guarda memorias, dolores y presencias atrapadas, que regresan cada noche en el preciso instante en que la línea entre tiempos y dimensiones se adelgaza. Si unimos la amenaza tangible de un accidente con la fuerza simbólica del número 3 y el tránsito entre mundos propias de los puentes, tenemos una tormenta perfecta para eventos paranormales como los que te he contado. Las historias no solo advierten sobre un peligro físico, sino sobre un peligro invisible que se siente en la piel, que te hace temblar las manos, que te impide respirar con normalidad y te deja con la certeza de que no debiste salir o pasar por ese lugar a esa hora. Para quienes han enfrentado estas experiencias, la lección es clara y dura. Respetar esas horas y esos lugares. No solo porque puede ser una cuestión de vida o muerte en el sentido más físico, sino porque hay realidades a las que no debemos acercarnos sin preparación o protección. Martín, Roberto, María y la pareja argentina entendieron, cada uno a su manera, que la curiosidad tiene un límite cuando entra al oscuro territorio de lo paranormal. Así que si alguna vez te encuentras conduciendo a esas horas y ves un puente que debes cruzar, recuerda estas historias. Recuerda que las sombras acechan y que el silencio puede ser el preludio del terror más profundo. Si este relato te ha dejado pensando en cuántos misterios se esconden detrás de lo cotidiano, te invito a suscribirte de nuevo al canal Nunca de Noche, donde seguiremos explorando juntos estas fronteras invisibles entre mundos. ¿Y tú? ¿Crees en estas coincidencias o piensas que todo tiene una explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios, porque cada historia, por más oscura que sea, tiene un significado para quien está dispuesto a escuchar. Esta noche, quizá tú también estés más cerca de lo que imaginas, de cruzar un puente que no deberías, justo cuando el reloj marque las 3:33.